Romanos 13, del 1 al 2. Hablamos ¿cierto? Acerca de Jesucristo cuando le preguntaron sobre la moneda, de la imagen cierto que estaba en la moneda, le dijeron de César y él les dijo después a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí se nos muestra un plano general de cómo nosotros como cristianos debemos comportarnos, ¿cierto? La sociedad, de dar en este caso a la sociedad, a la ley, ¿cierto? Comportarnos como tal frente a ellos, como cristianos. Y también ser el ejemplo de cómo nos comportamos en nuestras relaciones sociales, ser un ejemplo como cristiano. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Vimos también que es evidente que el creyente tiene una responsabilidad hacia nuestro gobierno. Y citamos la carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1-3, donde dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que tienen autoridad para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí, ¿cierto? Se nos dice que debemos orar por nuestras autoridades, orar por aquellos, ¿cierto?, que gobiernan nuestro país. ¿Y eso por qué? Nos da el por qué después Pablo al final dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. En el fondo, nos guste o no nos guste el que está gobernando, ¿cierto? Quien gobierne, debemos orar por nuestra autoridad. Ya no orar porque las cambie, porque eso no pasa, ¿cierto? De un momento a otro. Sabemos que hay políticos cristianos, pero son cristianos que son políticos, ¿ya? No son políticos cristianos, no es al revés, sino que son personas cristianas que se han metido en la política y son de gran ayuda para aquello. Entonces, en el fondo es lo que le agrada a Dios, hermano, que nosotros en nuestras oraciones oremos por nuestros gobernantes, por quienes gobiernan nuestra nación. Vimos también la relación con el gobierno, donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y ahí dejamos claro, ¿cierto?, que eh, se refiere a las autoridades como el que preside desde el presidente hacia abajo, ya que son todas autoridades puestas por Dios. Me refiero a los puestos, a las autoridades, no a la persona que está gobernando, ¿ya? Porque esa no la escogió Dios, la escogió todo un pueblo, todo un país escogió al que gobierna. Pero ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. El puesto, por decirlo de alguna forma, que tiene él es algo que Dios ha entregado. En la antigüedad era el rey, ¿cierto? Ese era el máximo poder, el rey era la autoridad. Y ese rey lo puso Dios, pero el puesto, ¿ya? El rango de rey. Pero al rey lo elegían las personas. A eso me refiero, para que quede esto claro, cuando habla de someterse a las autoridades superiores y habla también de nuestro desempeño como cristianos, que como buenos cristianos debemos someternos a todas las autoridades, ¿ya? A los que gobiernan. Tanto las leyes, ¿cierto? Por ejemplo, carabineros, si usted lo detiene en la calle, ¿qué tiene que hacer usted? Detenerse. Si le piden documentos, usted entrega los documentos. Si le piden los papeles, los entrega. Si le piden que se baje del auto, usted se baja del auto. Ya no tiene que prender el teléfono, la cámara y empezar a grabar, ¿cierto? Que, mire, el carabinero me está haciendo. No corresponde eso, hermano. Cuando uno es obediente y obedece a la autoridad y la autoridad le dice, haga esto, esto, usted lo hace, ¿qué va a hacer? Usted va a estar haciendo lo correcto. ¿Ya? Es así debemos nosotros actuar como cristianos, no ser peleoneros como toda la gente lo es. Después vimos que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ahí está el punto que entrega Pablo, ¿cierto? Si usted se resiste a las autoridades, usted está resistiendo a lo que Dios ha establecido. Y los que resisten acorrean condenación para sí mismos. O sea, usted va a tener una paga. Cada acción tiene una reacción. Si usted se comporta mal con la autoridad o a usted le falta el respeto a la autoridad, eso va a traer una consecuencia, ¿cierto? Que puede ser la cárcel, puede ser una multa, lo que establezca la ley. Por eso dice
Los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. O sea, va a tener una consecuencia en usted. Y eso vimos, ¿cierto? El capítulo 13, versos 1 y 2. Después vi en la hora del 13. Hoy veremos el capítulo 13 del 3 al 10. Ya también estuvimos viéndolo que es difícil poder decir que hoy en día, que hoy día podamos someternos, ¿cierto?, a un gobierno que sea corrupto, como el que estamos viviendo nosotros, que ha sido uno de los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país. Entonces es difícil poder obedecer o someterse a esa autoridad, ¿cierto? O más en nuestra conciencia, orar por ello. Difícil, ¿cierto? Complicado. ¿Por qué? Porque no nos han hecho bien como nación, sino que nos han hecho mal. Pero dice que a Dios le agrada que nosotros oremos por la autoridad y eso es lo que debemos tener en mente cuando oramos y cuando pedimos por ello. Hablamos también, ¿cierto?, de grandes empresas o grandes personas influyentes que evaden los impuestos y el Estado no hace nada. Pero cuando se trata, por ejemplo, que está muy en boga hoy en día el tema de las contribuciones, ahí, ¿cierto?, es algo vergonzoso, ¿cómo llamarlo, hermano? Porque hay personas que le subieron la tasación de sus casas solamente para que, para que ellos paguen contribuciones. Entonces eso, hermano, al menos a uno le molesta bastante que abusen de la gente de edad que ya pagó su casa, pagó los impuestos, pagó todo lo que se debía pagar por su casa, y ahora el Estado le dice, no, su casa subió, incluso unos terrenos, unas parcelas, no sé dónde fue, que también le subieron el avalúo fiscal. ¿Para qué? Solamente para que paguen contribuciones. Entonces es un robo descarado, hermano. Esto nos lleva, ¿cierto?, a recordar que el gobierno es servidor nuestro. Son nuestros servidores el gobierno. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? El gobierno, ¿cierto?, es el que tiene la sartén por el mango y oprime a la gente, oprime a las personas. ¿Por medio de qué? De los impuestos. Y es la única forma donde pueden sacar mayor cantidad de plata, hermano, los impuestos y las contribuciones a aquellas personas que ya pagaron lo suyo. ¿Por qué tienes que estarle pagando de nuevo? Entonces, lo que a nosotros muchas veces nos afecta, ¿cierto? Nuestra mente, sí, pero ¿cómo pedir por ellos que son unos ladrones, que son unas personas de mal? Porque lo que han hecho, hermano, es una maldad lo que están haciendo por la gente. ¿Entienden? Y ese es el Estado. El Estado, ¿cierto? Que es algo que no es tangible, sino que es, o sea, que es tangible por medio de las personas que administran todo aquello. También hablamos de los presupuestos, hablamos de los hospitales, que deberíamos tener una salud excelente nosotros. Una salud, ¿cierto? Que uno llegue al lugar y lo atiendan y le den lo necesario para la ayuda que usted necesita. Pero ¿qué pasa? No pasa eso. ¿Por qué? Porque con toda la burocracia que hay, por ejemplo, en el Ministerio de la Salud, póngale 1.000 millones, llegan 100, llegan 10 millones al hospital. ¿Por qué? Porque el resto se repartió en los amigos, la burocracia, los puestos, crean puestos entre medio, ¿cierto? Y al final llega la plata, pero llega un poco de plata. ¿Por qué? Porque toda se quedó en manos de los operadores políticos que le llaman. Entonces, cuando se habla de achicar el Estado, se habla de eso, ¿cierto? De sacar la grasa. Cuando usted compra carnecita, ¿qué? Le saca todo lo que no sirve, ¿cierto? Todo lo que está ahí de más y se queda con la carne. Eso hay que hacer con el Estado, hermano. Pero insisto, las personas que eligieron al gobierno de hoy y el gobierno los que nos están gobernando hoy en día, hay muchos amigos metidos entre medio, hermano. No es que le esté hablando de política, sino que Pablo acá está mencionando acerca de esto. Entonces es importante que nosotros sepamos, hermano, que nosotros siendo un país rico, somos pobres, somos un país pobre. ¿Por qué? Porque toda la plata se va en personas que mínimo ganan 2 millones de pesos. Los puestos que, ¿cierto? A los amigos, yo te creo un puesto. Órdenes de compra por no sé qué cosa, 40 millones, 60 millones, vamos poniendo órdenes de compra, así tu fundación, que está de moda también, todo lo que han hecho hoy en día esas personas.
Y lo más terrible, hermano, que la justicia no está dando soluciones. ¿Por qué? Porque es lo contrario. Sino que saca a los jueces que están haciendo lo correcto, los saca. ¿Por qué? Porque los van a pillar. Entonces ese es el Estado, hermano. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos molesta porque al final el más grande funcionario, ¿cierto? Dice, no, vamos, van a caer todos, caiga quien caiga. ¿Y quién cae? Nadie. Caen los que están haciendo el bien. Caen el fiscal Cooper, ¿cierto? A ese lo sacamos porque está a punto de pillarnos, así que fuera. Echémoslo. Y así está la política hoy en día, hermano. Y eso es un mugrerío. Eso es la política de hoy en día en nuestro país. Entonces, ¿por qué anda mal el día de hoy la política, hermano? ¿La política es la mala? ¿La política es la corrupta? No es cierto, sino las personas que hacen la política. Y eso nace, hermano, del corazón del hombre. Cuando si queremos nosotros tener un país con políticos buenos, políticos correctos, ¿qué deberíamos hacer? Que los políticos, la mayoría, sean personas creyentes. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque siempre los que quieren postular a puestos políticos, siempre lo típico, ¿cierto? Las promesas. Yo prometo, yo prometo. Ahí anda uno, ¿cierto? Que anda prometiendo un estadio para un club de fútbol. Pero ¿saben cuál es el trasfondo de eso, no? Que a ellos después les devuelven la plata de todas las firmas que le dieron, de todos los votos que le dieron, les devuelven plata por esos votos. Así que ese personaje no quiere ser presidente, sino que quiere agarrarse son como 500, 700 milloncitos que se va a agarrar por andar ahí dando vueltas, ¿no? ¿Se fijan, no? Esa es la política, hermano. Así se maneja todo esto. Entonces, ¿qué es lo que está mal? El hombre, el corazón del hombre, la maldad que hay en el hombre. Eso es lo que nos perjudica a todos, hermano. Y eso caracterizado también con un egoísmo natural, que es de la persona. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? En primer lugar, la responsabilidad nuestra como cristianos es la predicación de la palabra de Dios y obedecer las leyes terrenales. Es el principio de nosotros, hermano. Comunión con Dios, oración, poder predicar la palabra, enseñarla y en lo terrenal obedecer las leyes, obedecer lo que está establecido en las leyes terrenales. Eso debemos hacer en primer lugar. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en estos pasajes. También debemos reiterar que el cristianismo no es un movimiento que pretenda cambiar las apariencias o las circunstancias temporales en los círculos de poder o de la sociedad. Recuerden que los apóstoles también andaban con esa mentalidad política. Ellos decían, Señor, pero ¿cuándo vendrá el reino? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están las personas que nos van a ayudar a sacar a Roma de nuestro pueblo, ¿cierto? Y poder nosotros tomar el control como antes. Y Cristo los miraba y cierto, no entienden nada, no entienden. Eso decía, cierto, ellos no entienden lo que va a pasar. Hasta que se los dijo, mi reino no es de este mundo, sino que es del cielo, no es terrenal, es celestial. Entonces ellos no entendían eso, hermano. Y ellos pretendían cambiar el sistema político. Nosotros, ¿qué debemos hacer, hermano? Obedecer las leyes y predicar la palabra de Dios. Recuerde que somos peregrinos, que vamos de paso por esta tierra. No se encariñe con esta tierra, con este mundo, porque el día de mañana nos despachamos y hasta ahí llegamos, hermano. ¿En qué debemos preocuparnos? Lo espiritual. ¿Para qué? Para que cuando moramos, ¿cierto? Tengamos la certeza de que vamos a despertar con nuestro Padre. Eso es lo que debe preocuparnos a nosotros, hermano. Porque si no es así, a lo mejor usted se va a morir y va a despertar en un lugar que no le va a gustar mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor está viviendo un cristianismo que no es real, no es verdadero, hermano. Hay iglesias gigantes, con mucha gente, hermano. Y de esa mucha gente, muchos están perdidos. ¿Por qué? Porque no se predica el Evangelio, no se predica la palabra de Dios, no se predica contra el pecado. Sino que son iglesias que usted va y lo motivan. Hay uno muy famoso, ¿cómo se llama? Motivador, un motivador. Porque predicador no es, pastor tampoco es. Y si está en una iglesia, bueno, Dios sabrá. Pero este personaje dice que él no usa la Biblia.
porque la Biblia es muy, confronta mucho, entonces lo que a él le gusta es que la gente se sienta bien, que si vienen con problemas, motivarlos, ¿cierto? Hacerlos sentir bien, pero por medio de palabras, no por medio de la escritura, sino por medio de hombres. Y se recuerden que Pablo le avisó a Timoteo, le dijo, van a venir tiempos donde no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, irán tras personas, ¿cierto?, que nos los van a engañar, personas que le van a predicar, ¿cierto?, lo que usted quiere. Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, hermano, y esperamos un mensaje, bueno, nosotros ahora estamos estudiando, ¿cierto? Estamos haciendo un estudio sobre Romanos, pero la principal tarea del predicador es ver la iglesia y confrontar el pecado de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay pecado, ¿sí? Todos somos pecadores, todos pecamos. Usted dice, no, pero yo hago la voluntad de Dios, trato de hacer la voluntad de Dios. Pero si usted 10 minutos, 20 minutos atrás, a lo mejor hizo algo que iba en contra de Dios, y cuando usted hace algo que va en contra de la palabra de Dios o en contra de lo que Dios le está mandando, usted está pecando en contra de Dios. Cuando nosotros vamos en contra de cualquier cosa, hermano, que Dios nos indique, pero que nosotros digamos, no, es mejor lo que yo quiero hacer. O sé que estoy desobedeciendo a Dios, pero lo voy a hacer igual. Entonces la obligación nuestra, hermano, de vuelta es predicar el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Y por medio de él tendremos a personas que serán dignas de ocupar altos cargos. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma a las personas. Son personas diferentes, personas distintas. Entonces, si llegan personas transformadas a lo que es la política, tendrían que haber cambios, hermano. Se podrían promover la aplicación de los elevados valores de la ética cristiana en la vida y los derechos ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que funciona mal? No se trata de un gobierno en concreto, hermano, sino de los individuos que ejercen el poder con las limitaciones de su propia naturaleza humana. ¿Por qué? Porque no han sido expuestos al poder transformador de Dios. Entonces, todo lo que hacen, lo hacen humanamente. Y cuando nosotros hacemos las cosas humanamente, ¿cómo nos van a asustar? Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, todo resulta mal, ¿cierto, hermano? Entonces, el, el verso 4 y 3 dice, 4 y 3, el 2 lo leímos, dice, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Después dice los magistrados, en el 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué es lo que nos dice esto, hermano? ¿Los jueces para qué están? ¿Para infundir temor a quién? Al malo. Pero ahora es al revés, ¿cierto? Usted se defiende en su casa, saca un revólver, le dispara a los malulos, pa, pa, pa. ¿Y qué hace el juez? Usted tiene un arma, venga para acá. ¿Por qué le disparó a ese muchacho que estaba afuera? Que no estaba haciendo nada. A lo mejor quería meterse a su casa. Ya el muchacho queda libre y usted queda detenido. Así está la ley hoy en día, ¿cierto? Entonces da miedo defenderse, hermano. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos las cosas así, ya pasó, pasamos las cosas. Señor, ¿quiere meterse a robar, señor delincuente? Por favor, pase, pase. Un cafecito, una galletita. Así hay que tratarlo, hermano. ¿Por qué? Porque la justicia, hermano, estamos en un mundo al revés. Estamos en un mundo donde se defiende al delincuente. Pero el que hace lo bueno, no. La escritura dice lo contrario. Los magistrados o los jueces no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. O sea, haz lo bueno y no te va a pasar nada. Eso es lo correcto. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o sea, la autoridad. La autoridad, la ley, la justicia, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Entonces la cuestión acá es que el gobierno existe para mantener la ley y el orden. Y cuando no pasa eso, ¿cierto? Es un Estado fallido.
que es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, un Estado fallido. Y cuando no logra, ha fracasado y creemos que el creyente tiene que oponerse a la ruptura de la legalidad. Uno como cristiano siempre tiene que estar, ¿cierto?, en contra de aquellas cosas, siempre. Aunque no tengamos mucho revuelo, ¿cierto?, en nuestra opinión, pero es lo que debemos ser según la Biblia. Entonces acá se nos dice que debemos respetar a los magistrados cuando están aplicando la ley. ¿Qué es lo que pasa? Un tema muy también que está hoy en día, el tema de carabineros, ¿cierto? Hay muchos carabineros condenados por eh, el estallido delictual que hubo, ¿cierto?, en nuestro país. Entonces imagínense que Carabinero, el Estado le da todas las armas, ¿cierto? ¿Quién le da la arma a Carabinero? El Estado. ¿Para qué? Para que las use, obvio. Ya hay protocolos, ¿cierto? Hay cierto, no le va a disparar de aquí a 1 metro, hay protocolos para disparar armas, los balines, balines de goma, todo lo que había antes, que ahora, ¿cierto?, andan ni siquiera con un palo Carabineros. Falta puro que le pongan una pistola de agua, ¿cierto?, para que le tire agüita a los delincuentes, para que no los dañen. Entonces este es un ejemplo, hermano, que el Estado le entrega las armas a Carabineros, Carabineros las usa y después el Estado condena a Carabineros por usar esas armas. Da rabia, ¿cierto? Hay muchos carabineros procesados, hay muchos carabineros presos, hermano. Esa tipa que dice que es ciega, que llegó al Senado, que no tiene idea de nada, hermano, y es una senadora del Estado, que gana millones mensuales, que el Estado la indemnizó también por más de 100 millones de pesos, y más si no me equivoco. Entonces las pruebas estaban, hermano. Las pruebas estaban de que ella estaba haciendo el mal y Carabineros actuó correctamente. Pero la ideología, hermano, todo lo que va, porque este Estado está en contra de Carabineros, ¿ya? Los persigue, los mete presos. Recién hablábamos, ¿cierto?, del fiscal este que removieron, y hay unos fiscales que están dándole y dándole y dándole a Carabineros. ¿Por qué no los remueven, hermano? Son la autoridad. Ellos les dieron el poder, ¿cierto? El Estado tiene el monopolio de la, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Se me fue. Pero el Estado es el que tiene que poner orden. El Estado, por medio de las Fuerzas Armadas, en este caso Carabineros, que son el orden público ciudadano. Entonces, después, ¿por qué los persiguen, hermano? ¿Por qué? Y ahí vemos eso, ahí vemos la ideología que entra ya en juego, hermano, en contra de Carabineros. Pero el tema central acá es que nosotros debemos hacer el bien. ¿Para qué? Para no temer a estos magistrados que están en contra, ¿cierto?, del que hace el bien. Entonces el cristianismo, hermano, siempre nos va a llevar por un camino más tranquilo, más de paz, por un camino que nosotros deberíamos demostrar quién realmente somos. Después dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, porque va a haber si usted no cumple la ley, hay un castigo, sino también por causa de la conciencia, o sea, por causa de estar haciendo lo correcto, que eso es lo que nos corresponde a nosotros. Cuando usted hace lo correcto, se siente bien, ¿cierto? Hice lo correcto, lo que corresponde, me siento bien. Entonces, si estamos sujetos a la autoridad, debemos hacerlo no solamente por razón del castigo, porque nos va a llegar un castigo, una multa, detenido, preso, lo que sea, sino también porque es lo correcto, es lo que debemos hacer. Después dice, pues, por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Y aquí Pablo está en lo correcto, hermano. Pero uno piensa en esto, dice, pues por esto pagáis también los tributos, ¿cierto? Y usted se acuerda de los impuestos, de la renta, de todo lo que tiene que pagar, de toda la plata que tiene que darle al Estado. Dice, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pero no es así, hermano. Y uno piensa en las platas que paga, en todo lo que es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Que es el IVA, que pagamos todo, ¿cierto? Y todo eso se va a don Estado y ahí, ¿cierto? Se distribuye la plata, pero no se distribuye bien. Eso es lo que molesta. La Escritura tiene razón en todo lo que dice, hermano. Y si siguiéramos el patrón bíblico, estaríamos bien. Si seguimos el patrón bíblico, pero no se sigue. ¿Por qué?
Porque, de vuelta, el problema no está en el Estado, sino en las personas que manejan el Estado. Argentina ha cambiado, ¿cierto?, un 100% en todo lo que es su política, porque llegó un outsider, llegó una persona que no es político, que es economista, y empezó a cambiar el país y ha dado resultados, pero extraordinarios. Y ahí están los opositores, la gente de la mano izquierda, ¿cierto?, haciendo la vida imposible. ¿Con qué? Con mentiras, con calumnias. Eh, ¿Por qué? Porque ya no tienen, ¿cierto? Ya no tienen la plata que ellos recibían antes. Hermanos, recuerden que todo esto, la mayoría de la gente que salió cuando hubo el estallido acá en Chile eran todos operadores políticos, eran gente pagada, hermano, pagada. Y los que los seguían, ¿cierto? Los borreguitos, los tontos útiles que le llaman hoy en día, seguían porque, claro, ¿cierto? Nos subieron 30 pesos el metro, ahora la benzina se duplicó el valor, no sé si usted se ha dado cuenta. ¿Y quién sale a reclamar? Nadie. ¿Por qué? Porque están en el gobierno, están parasitando, están recibiendo su chequecito todos los meses. Pero se va a acabar este gobierno y va a llegar el gobierno de oposición y le encargo, hermano, van a empezar las protestas, los cortes en las calles, van a empezar a salir a las calles, van a empezar a hacer manifestaciones, van a salir todos los que están, ¿cierto?, pagados por ellos. Porque no les gusta estar fuera, les gusta estar dentro. ¿Para qué? Para tener nuevamente su cheque todos los meses. ¿Y haciendo qué? Nada. Porque no les gusta trabajar, hermano. Les gusta solamente recibir el pago que le entregan a estas personas. Entonces, aunque no nos guste la forma en que se esté usando el dinero de los impuestos, debemos asumir la responsabilidad del pago de estos mismos. No nos queda otra, ¿cierto? Y aquí se considera a las autoridades como servidores, que es la misma palabra de la que se deriva el término griego liturgia, que tiene una connotación estrictamente religiosa. Y esto quiere decir que el que gobierna ocupa un cargo que ha sido designado divinamente, un cargo puesto por Dios. Obviamente no es religioso y no tiene ninguna función religiosa en cumplir, ni tampoco tiene que ser una persona religiosa, ¿ya? Pero está ocupando un cargo designado por Dios y eso nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿cuál es la posición que debe tomar un cristiano, un hijo de Dios? Verso 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y aunque ellos no sean dignos, hermano, de estar en esa posición de honor, pero tenemos que respetar el cargo que ocupan y la autoridad que ejercen. Son cosas diferentes, ¿ya? La palabra dice aquí que debemos respetar a la autoridad y debemos hacerlo nos guste o no nos guste, ¿ya? Entonces un cristiano debiera ser el mejor ciudadano, aunque su ciudadanía espiritual está en los cielos. Debemos ser ciudadanos ejemplo nosotros. Y ahora en el verso o versículo 8 nos habla acerca de las relaciones sociales también, o con los vecinos. Dice, no debáis nada a nadie, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el amor al prójimo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí se pone difícil, hermano. Porque dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué nos dice la palabra? Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Usted ama a su prójimo como a usted mismo? No diga que sí, porque no es así, hermano. Pero la palabra lo dice. Entonces aquí Pablo está diciendo a los creyentes que no deban nada a nadie, absolutamente. Añade que el creyente siempre tiene una deuda de amor para con su prójimo. Recuerden que Jesús dijo, si te dan en la mejilla, ¿qué hay que hacer? Poner la otra. ¿Pero a qué se refería eso? ¿Se acuerdan o no? ¿Tiene que poner la mejilla literal? No, ¿cierto? Sino que es no responder al agravio, no responder al insulto o al golpe. Pero si le quieren dar, tiene que defenderse, obviamente, ¿cierto? No está hablando de que no nos defendamos. Entonces tenemos esa deuda de
amor. Debemos ser amorosos con las personas, con nuestro prójimo. Como cuando, ¿cierto? Cristo habla de la parábola esta del buen samaritano y le dice, ¿quién es tu prójimo? O sea, le dice, ¿quién es el prójimo el que le hizo el bien a esta persona? Ese es tu prójimo, le dice. Y le dice, haz tú lo mismo con los demás, haz tú lo mismo. O sea, el servicio. Esta persona no conocía a aquel que estaba en enfermedad, pero lo tomó, lo llevó, lo curó, le dio hospedaje, le dijo, si falta algo yo lo pago. ¿Se fijan, no? Esta es la enseñanza que Cristo está dando acá, que nosotros debemos dar con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con el que vive al lado de nosotros, el que nos tira la basura, ¿cierto?, para el lado nuestro. ¿Qué debemos hacer si nos tiran la basura para el lado nuestro? Ir a buscarla del otro vecino, ¿cierto? Y tirársela para allá también a la vecina. De repente las personas son así, hermano, se toma como broma o chiste, ¿cierto? Pero hay personas que son así, son personas mal vividoras. ¿Qué tiene que hacer uno? Obviarla. Hacer nada, hermano. Si le tiran la basura, va usted la recoge y se la lleva para el basurero. Y así, ¿qué hacemos? Amontonamos, como dice la escritura, ascuas de fuego en su cabeza. ¿Por qué? Porque ¿qué espera la persona que te está haciendo el mal? ¿Qué espera? Es lo mismo, ¿cierto? Que usted vaya y con la basura, con la escoba y le tire la basura para el lado y que salga para afuera y ponerse a discutir y ahí te sabe lo demás. Eso quiere el diablo, ¿cierto? Pero si usted saca la basurita, va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no ha venido a reclamarme? ¿Por qué no vino a confrontarme aquí que yo le estoy haciendo el mal? Pero así demostramos nosotros, hermanos, nuestro cristianismo haciendo el bien. No importa lo que te hagan, da lo mismo, da igual. Si hay solución, si uno lo puede hacer, lo hacemos. Lo hacemos, ¿cierto? Entonces dice él, amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si bien nosotros estamos representados, hermanos, en Cristo, recuerden que nosotros somos salvos y ahora Dios nos ve por medio de Cristo. ¿Ya? No nos ve directamente a nosotros, sino que por medio de Cristo. Y por medio de Cristo nosotros hemos cumplido la ley. Entonces recuerde, él ya dijo que teníamos que vivir en paz con todos los hombres, debemos ser personas de paz. Y aquí tenemos recomendaciones muy prácticas. El versículo 9 dice, porque no adulterarás. Y parte, hermano, con lo principal, ¿cierto? Cuando está hablando de no debáis nada a nadie, sino de amar uno a otro. Y dice, porque no adulterarás. Que es uno de los pecados, hermanos, principales en la sociedad, el adulterio. Después dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, o sea, no mentirás, no codiciarás, que son los pecados principales, hermano, de la sociedad, principales, el adulterio, el asesinato, el hurto, el falso testimonio, la codicia. Después dice Pablo, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque usted no va a querer, ¿cierto?, que lo engañen, que su esposa lo engañe o el esposo lo engañe. Usted no va a querer que lo maten, ¿cierto? Usted no va a querer que hurten sus cosas, sus propiedades. Usted no va a querer que en contra suya den un falso testimonio. Usted no va a querer que codicien las cosas que usted tiene. ¿Se entiende, no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted hace esto, usted no va a estar mirando para el lado, usted no va a estar pensando en matar a una persona, usted no va a estar pensando en ir a hurtar, ¿ya? Hurtar a la casa o los bienes del prójimo. No va a dar falso testimonio contra su prójimo. Prójimo. ¿Por qué? Porque usted lo ama como a sí mismo. Tampoco codiciará sus cosas. Porque lo ama como a usted mismo. Esa es la idea, hermano. Por eso la palabra nos dice que nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos ha entregado. El proverbio también dice, no me des mucho, ¿cierto? Para que en la abundancia me aleje de ti y tampoco me des poco para yo no renegar de ti, sino que manténme con lo que yo necesito. ¿Por qué? De vuelta, hermano, somos peregrinos en esta tierra, vamos de paso. No se encariñe con sus cosas.
No se encariñe con su esposo, es prestado. La esposa también. Los hijos son prestados. Un día se irán. No nos encariñemos. ¿En qué debemos pensar? En lo celestial. En el día, hermano, en que Dios venga por nuestra alma. Que puede ser en cualquier momento, hermano. En cualquier momento Dios puede venir por nosotros, en cualquier momento Dios puede disponer de nuestra vida, porque nuestros días están contados solamente por Él. Él sabe, hermano, el momento. ¿Recuerdan que lo vimos? No por hacer ejercicio, ni que la dieta milagrosa, que vas a vivir más años. O sea, vas a vivir más sano, pero vas a vivir lo que tienes que vivir. Punto, no hay más. Usted no puede alargar sus años de vida. Entonces alguien, hermano, podría intentar justificar el adulterio presentándolo como una expresión de amor, ¿cierto? Oh, es que me enamoré. Yo he escuchado varios casos por ahí, hermano, que se enamoró de otra persona, que esta no era la indicada, no era mi media naranja, pero ahora apareció ella, y que ella después le va a hacer lo mismo, y va a hacer lo mismo. ¿Qué diferencia hay de una persona a otra, hermano? Si son los mismos pecadores, pero con diferentes mañas, con diferentes costumbres, todo diferente, pero en el fondo es la misma persona. Y si esa persona le hizo algo y cometió adulterio, no lo va a volver a hacer con la otra persona, lo va a volver a hacer de la misma manera, hermano, igual. ¿Por qué? Porque después, el amor se acabó y ya me enamoré de otra. Y así se lo lleva, ¿cierto? El picaflor de flor en flor. Y lo presentan como una expresión de amor, cuando en realidad es adulterio, es un pecado sexual. Eso es ante los ojos de Dios, es un pecado, hermano, es abominación ante los ojos de Dios. Y Dios no ha cambiado su forma de pensar al respecto, hermano, con respecto al adulterio. La otra vez también lo tocamos, hermano. ¿Por qué se da el adulterio? No se da de la noche a la mañana, ¿cierto? El hombre no despierta o la mujer no despierta en la mañana y dice, hoy día voy a hacerle infiel a mi esposa. Hoy día tengo ganas de adulterar. Sí, hoy día adulteraremos. No, ¿cierto? Sino que se va dando con el tiempo. La relación de pareja se empieza a apagar, se empiezan a alejar, no hay comunión, no hay respeto, no tienen un tiempo a solas, ¿cierto? No hay comunión con Dios, se pierde, hermano, la comunicación. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que llega, ahí se mete el diablo, ¿cierto? Y llega, mete a una persona y que lo empieza a hablar y que le dice palabras lindas y que lo empieza a entender, a comprender. Y ahí va, ¿cierto? El caballero le vamos a llamar, y piensa que es amor. Y aún más, Dios me mandó a esa mujer, porque la que me dio se equivocó y no era la que correspondía. Hermano, cuando usted como cristiano tiene que tener ese discernimiento. Usted sabe cómo está su matrimonio, usted sabe cómo está su vida matrimonial. ¿Lo sabe o no? ¿Sí? Ya, entonces piénselo, ¿cómo está su vida matrimonial? ¿Hay comunión? ¿Hay amor? ¿Hay respeto? Hay cariño hacia el prójimo, una caricia, una palabra, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Que necesita algo? Estoy orando por ti. ¿Hay esa comunión en su matrimonio? Piénselo, hermano. Porque nadie está libre del adulterio. Y nadie está libre, hermano, inclusive los cristianos, nadie está libre de que venga el diablo, ¿cierto? Que se mete con guantes de seda y te va a engañar. Te va a engañar, hermano. Si tú no estás firme en tu relación, si tú no amas a tu esposa, si tú no avivas ese fuego que está en ti. Porque es tu tarea. Es nuestra tarea como esposo y con ustedes como esposa. Avivar ese fuego, hermano, cada día. Porque si no avivamos el fuego, ¿qué pasa? Se apaga la llama y hasta ahí llega todo. Y después solamente hay una relación, prácticamente conocido. No hay un beso, no hay una palabra de amor, no hay una caricia, un abrazo. No hay nada, hermano, nada. Inclusive la relación sexual se pierde. Entonces, ojo ahí, hermano, ojo. Entonces algunos lo presentan como una expresión de amor en vez de como una mera relación sexual, que es un acto de pecado ante los ojos de Dios. El amor concebido por Dios para el ser humano, perdón, se revela a sí mismo de una forma inequívoca y asume todas las implicaciones de una relación de amor. Se nos recuerda también la antigua amonestación: no matarás. Y este no matarás también puede implicar muchas maneras de matar a una persona, aún sin utilizar un arma. ¿Ya? Puede ser arruinando la reputación de esa persona o también con unas palabras. Hemos escuchado ese dicho, ¿cierto? Que una palabra a veces hiere más que un golpe.
o duele más que un golpe, una palabra. Y podemos ser así, hermano. Hay personas que ocupan un lenguaje muy vulgar muchas veces cuando están enojados porque el enojo te lleva a eso, ¿cierto? A herir a la otra persona lo más que se pueda y con las palabras más ofensivas que puedan haber, herirla. Y así uno mata a esa persona espiritualmente y emocionalmente, hermano. Cuando es una persona débil, ya cuando es una persona de carácter que no le importa mucho, ¿cierto? Los insultos, no pasa nada. Pero por lo general, por regla general, una palabra hiere, mucho más que un golpe muchas veces. Entonces ahí debemos tener cuidado en nuestro trato con las personas, con las personas las cuales están a nuestro alrededor. También incluye el mandamiento no hurtarás. Hurtar, cierto, comparado con el robo hay contacto, hay violencia, por eso es robo. El hurto no hay violencia, sino que se hace a escondidas, sin que nadie lo ve. Usted toma algo que no es suyo, que ahí entra, cierto, la codicia, cuando tomamos lo que no es nuestro, también. ¿Por qué? Porque si él lo tiene, yo también lo quiero. Y ahí entra el hurto. Entonces, si uno ama y respeta a su prójimo como a uno mismo, no vamos a querer obtener nada de manera deshonesta, hermano. Por eso que Pablo dice eso. Se resume en eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, para que no caigas en esto. Finalmente se habla de no codiciar, que es una actitud muy generalizada en el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, tienen eso de codiciar, que por qué si el otro lo tiene, por qué yo no puedo tenerlo. Que si uno anda viajando no sé dónde, ¿por qué yo no? Que si uno cambió el auto, ¿y por qué yo no? ¿Por qué? Y ahí nos ponemos cristianos, ¿cierto? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? Eso, hermano, debe darnos lo mismo. Recuerden que las cosas materiales no significan nada. Eh, el dinero, ¿cierto? Puede comprar muchas cosas, muchas cosas. Pero recuerden que nuestro Señor Jesús, cuando le dijeron, Señor, te voy a seguir, donde quiera que vaya. ¿Y él qué le dijo? El Hijo del Hombre no tiene dónde recortar su cabeza, el Hijo del Hombre no tiene un BMB del año, no tiene, ¿cierto? Eh, una cuenta bancaria, el Hijo del Hombre no tiene nada. ¿Me quieres seguir ahora? ¿Recuerdan al joven rico? Cristo le dijo, tienes que guardar todos los mandamientos, los he guardado todos. Ahí ya partió mintiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era codicioso, tenía muchas posesiones. ¿Qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, sígueme. ¿Y qué pasó con él? Se entristeció, porque tenía muchas posesiones. Era una persona muy rica, hermano. Entonces él no quería dejar su riqueza por seguir a Cristo, ¿cierto? Por andar ahí con él de ciudad en ciudad, no teniendo que comer, muchas veces, ¿cierto? Y mucho menos donde recostar su cabeza. Dormían en el suelo. Entonces la codicia, hermano, es una actitud muy generalizada al día de hoy. Y Pablo está diciendo que nuestro amor por el prójimo se revela en lo que hacemos más que en lo que decimos. Entonces todas estas cosas, hermano, no deben estar en nosotros. La codicia, el hurto, el adulterio, mucho menos el adulterio, hermano. Mucho menos el querer matar a una persona espiritualmente con palabras. Entonces el apóstol no está colocando al cristiano nuevamente bajo el código de la antigua ley, sino que el amor se expresa en no cometer adulterio, en no atentar contra la vida de los demás, no apropiarse de los bienes ajenos y en no codiciar. No está poniendo Pablo, ¿cierto? No nos está poniendo de vuelta en la ley, sino que nos está dando a conocer que todo lo malo de la sociedad, ¿cierto? Lo podemos nosotros vencer por medio del amor al prójimo. Uno puede hablar del amor tanto como quiera, pero si comete tales actos contra otra persona, demuestra no amarla ni respetarla en absoluto. Verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Aquí hace como un remate, ¿cierto? Porque después que dice Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, el amor no hace mal al prójimo. Ahí lo deja más claro. Si amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Que nos hace pensar en cuán grande amor, cierto, tuvo nuestro Señor por nosotros. ¿Existirá un amor más grande que el de nuestro Señor Jesús, hermano, que se entregó en la cruz por los pecadores? Entonces, esto quiere decir que cuando amamos a los demás, respetando la dignidad y los derechos de cada uno y evitando causarles daño, estamos cumpliendo la totalidad de la ley. En el fondo, portarnos bien con nuestro prójimo, hacerles bien, como si fuera yo mismo. ¿Ya? Ponerse en el lugar del otro como si yo estuviera ahí y prestar la ayuda que necesita. Esto nos lleva a la ocasión en que el intérprete de la ley se acercó al Señor y le preguntó cuál era el mandamiento más importante de la ley, en Mateo 22, 37, 40. Dice el Señor, le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Cuando habla del corazón, recuerden que habla de los pensamientos, de la mente. Amarás al Señor con todo tu corazón, de lo que se procesa en la mente, de lo que nosotros hacemos. Con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Ahí lo deja nuestro Señor Jesús clarísimo, hermano. Clarísimo. Amamos al Señor nuestro Dios así, hermano, nosotros, con toda nuestra mente, corazón, alma. ¿Lo amamos de esa forma? ¿Hacemos sacrificios por nuestro Señor? ¿Dejamos de hacer cosas por nuestro Señor? Entonces, hermano, para finalizar, hay que destacar que solo una persona transformada por el poder de Dios, una persona renacida espiritualmente, que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, puede expresar este amor que vence todas las pasiones e inclinaciones de la naturaleza humana. Tenemos ese poder, hermano. Recuerden que Dios nos dio poder. Y solo ese amor derramado en el ser humano por el Espíritu Santo puede lograr estas actitudes de amor y afecto sincero hacia las demás personas. Solo una persona, hermano, que ha renacido de Dios puede hacer todo lo que hemos nosotros leído el día de hoy. O sea, en resumen, hacer el bien al prójimo como si fuera para uno mismo. En el fondo es eso, hermano. ¿Y quién lo puede hacer? Una persona que es renacida de Dios. Cuando hay perdón, ¿cierto?, hacia el prójimo, ¿quién solamente lo puede hacer? Una persona que es renacida de parte de Dios. ¿A usted le cuesta perdonar? ¿Le cuesta extender perdón? ¿Le cuesta, cierto, cuando han fallado contra suya o lo han atacado o lo han difamado o han hecho cualquier clase de cosa en contra suya? ¿Usted tiene esa capacidad de perdonar o le cuesta? ¿O le cuesta en su corazón perdonar a quien le ha hecho daño? Solo un verdadero creyente, hermano, puede tener esa capacidad de perdonar. Aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, pero tú perdonas. ¿Por qué? Porque tu confianza en quién está. En Dios. Él es el que dará el pago. Siempre recuerden eso, hermano. Dios dará el pago, pero no espere que a la persona que le ha hecho daño que lo parta un rayo, que lo atropellen o que le pase el tren por encima. No, hermano. La justicia de Dios es una justicia divina, que no debemos esperarla nosotros. Sí, te perdono porque yo sé que después el Señor va a arreglar cuentas contigo. Ese no es un perdón, hermano. Perdón verdadero, usted perdona y la ofensa está, pero ya no duele, se olvida. No hay problema, ya pasó. Y usted recuerda lo que le hicieron, no importa. Tengo un Dios poderoso, un Dios que da justicia, y Él el día de mañana, cierto, lo hará. Pero nosotros no debemos esperarla, hermano. ¿Recuerdan cuando insultaron al Señor Jesús y estaba Juan, los hijos del trueno, que lo bautizó Cristo porque dijo, Señor, manda que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? El Señor le dijo, ¿y acaso ustedes son mejor que ellos? ¿Son mejores ustedes que esas personas? ¿Nosotros nos creemos mejores que el mundo? Estábamos ahí mismo, hermano. Estábamos en ese mismo, llamémoslo chiquero, ahí estábamos metidos nosotros.
Y Dios de ahí nos tomó, hermano, por su misericordia y nos tiene acá. ¿Somos mejores que ellos? Estábamos ahí mismo, hermano. Por eso aquí habla del amor al prójimo. No dice el amor al cristiano, el amor a los que están cerca tuyo, el amor a cualquier persona, hermano, que lo necesite. Eso es lo que nosotros debemos entender. Oramos, damos gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, te damos muchas gracias, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecemos todo lo que has hecho con nosotros cada día. Agradecemos, Padre, la enfermedad, la salud, porque todo lo que tú haces con nosotros es para bien, mi Señor. Todo nos enseña algo, todo tiene una lección en nuestra vida. Gracias por la vida de mis hermanos que han podido llegar el día de hoy a este lugar. Gracias, Padre, por permitirme estar en este lugar, mi Señor, predicando, hablando tu palabra, hablando lo que tú has preparado el día de hoy para nosotros. Y el resumen de todo esto, Señor, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Danos esa capacidad, Señor, de amar a aquellos que nos dañan, de amar a aquellos que nos desean el mal a nosotros, de amar, Señor, a aquellos que nos persiguen, como decía nuestro Señor Jesús, persiguen, ultrajan y dicen toda clase de males contra nosotros. Ayúdanos a recordar que el mismo Señor Jesús dijo, si al padre de familia lo tratan de esa forma, cuánto más a los de su casa. Entonces, si a Jesús lo golpearon, si a Jesús lo persiguieron, si a él lo pedearon, harán lo mismo con nosotros. Entonces, danos la fuerza para soportarnos y para amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos que estamos en ese cuerpo, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por este día. Si alguno, Señor, estuviese en enfermedad, en dolencia, poderoso es usted, Padre, para sanar. Poderoso es usted para bendecir, Señor, a aquella persona, a tu Hijo, Señor, el cual clama día y noche, Señor, por sanidad. Si alguno está en necesidad, Señor, en lo que es material, poderoso también es usted para bendecir, para ayudar, Señor. Confiamos en ti, Padre. Nada nos faltará. Si las aves del campo tienen el sustento diario, ¿cuánto más nosotros que somos tus hijos, Señor? ¿Cuánto más nosotros que hemos creído en ti, Padre? Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Entregamos esta palabra que quede en nuestros corazones, que podamos, Señor, ponerla por obra en nuestra vida diaria, para nuestro prójimo, para amarnos como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén.